El don del Espíritu Santo que hace que nosotros podamos perdonar los pecados, ¿se refiere nada más al Papa, a los obispos y a los sacerdotes o se refiere a toda la comunidad? Veamos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a un capítulo más de Tierra Buena y estamos muy contentos de estar con ustedes en este domingo que celebramos el domingo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Bienvenidos todos, bienvenido Padre Miguel, buenos días. Hola, Toño, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Padre Victoriano, ¿qué tal? Ya Bien. preparando la fiesta patronal de Ah, una... mira, así. Muy bien. Padre Jaime, muy buenos días. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buen día a todos. Bienvenidos todos. Padre Miguel, ¿quieres comentar algo antes o vamos a leer el texto y después? Yo creo que sí comento algo antes, Adelante. porque Pentecostés normalmente lo vemos como que vamos a recibir el Espíritu Santo. Es necesario decir que los cristianos ya hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación. Nosotros celebramos este acontecimiento de la entrega del Espíritu Santo, que a la vez es un producto de la resurrección, es un efecto de la resurrección. Tenemos dos versiones. Una versión que vamos a escuchar en la primera lectura el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y tenemos otra versión ya más elaborada, más teológica del Evangelio de Juan, que nos dice que en las apariciones el resucitado les iba dando el Espíritu, como lo vamos a escuchar ahorita en el Evangelio que Jaime nos va a hacer el favor de leer. Entonces, no importa la fecha, no importa la fecha, sino que el efecto de la resurrección que nos trae el Espíritu Santo. Dice el Señor, voy al Padre y el Padre les va a mandar un consolador, un paráclito, un abogado, porque eso es lo que yo le pido, ¿no? Entonces, bueno, Jaime, si quieres leer, por favor. Y claro, del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Lo primero que tengo que decir en el Evangelio de Juan, Pentecostés está muy ligado a la cruz y la resurrección. Pentecostés no es una fiesta distinta, sino una dimensión distinta de la cruz y la de la resurrección. Es decir, Juan nos va presentando la entrega del Espíritu a cada paso de la cruz, a cada paso de la pasión. Y entonces, para que nosotros entendamos teológicamente que Pentecostés no es una cosa, un evento después, un evento distinto, como desligado, sino un evento muy ligado a la cruz y a la resurrección. Por eso el bautismo para nosotros es ligarnos por pura misericordia de Dios al evento de la cruz y de la resurrección. El bautismo surge de la cruz, el cuerpo místico, el cuerpo muerto de Cristo, del cual manan el sangre y agua,
es decir, los sacramentos de la iglesia. Entonces, desde el punto de vista de San Juan, la misma entrega de la túnica es una entrega del Espíritu Santo. Luego dice el Evangelio de Juan que entregó el Espíritu a la hora que murió, entregó el Espíritu. Y luego tenemos la resurrección y las apariciones en donde les da el Espíritu Santo en dos apariciones que son las originales de Juan. La tercera aparición del capítulo 21 ya es un escritor distinto y ya tiene una lógica distinta. Pero en todas las dos apariciones del resucitado en el Evangelio de Juan, en la redacción original, se entrega al Espíritu Santo. Y entonces ya quiero comenzar a decir alguna cosa de este fragmento verdaderamente pequeño. El primer día de la semana, es decir, la nueva creación. Jesús se aparece el domingo. El domingo es el día de la nueva creación. Es el primer día de la semana. Nosotros estamos acostumbrados a ver el domingo como el último día de la semana, pero para los judíos el último día de la semana era el sábado. El domingo comenzaba otra vez la creación. Y entonces Jesús se presenta en el día de la creación para hacer una nueva creación con su comunidad. Estaban los discípulos en una casa con a puerta cerrada por miedo a los judíos. Este hecho de sin el Espíritu Santo, sin Jesús resucitado, la comunidad tiene miedo, la comunidad tiene un miedo paralizante. El miedo es bueno porque nos hace sobrevivir a muchas cosas. El miedo nos hace tener cuidado de los peligros externos, de los peligros de la sociedad y de la naturaleza. El miedo nos hace protegernos, pero un miedo paralizante, un miedo que nos encierra, ya es un miedo insano. Y entonces este miedo no se traduce en protección, en preservación, sino se traduce en frustración. Los apóstoles están frustrados porque han tenido un evento desconcertante. El maestro que les había prometido un reino estaba muerto y crucificado y expulsado de la sociedad. Y entonces este miedo se comienza a convertir en un miedo paralizante para ellos. Y Jesús se presenta estando las puertas cerradas, es decir, los apóstoles no hacen nada por abrir las puertas, sino que Jesús se presenta en medio de ellos a puerta cerrada y les dice, la paz esté con ustedes. Este hecho de presentarse en medio, esto es un lenguaje teológico. Jesús se presenta en medio de la comunidad, no al lado de uno, no al margen de la comunidad, sino que se presenta en el centro, como diciendo, es el cemento que nos une. Jesús resucitado es el cemento que nos une. No nos unen los trabajos, no nos unen las ideas, no nos unen los ritos, no nos une nada que no sea Jesús resucitado. Y Jesús resucitado en medio de nosotros nos da la paz, no como la da el mundo, como la paz romana que habíamos hablado hace 8 días, no como la paz del mundo, que no es guerra, que es sometimiento, sino una paz que brota de la justicia, de la misericordia, del amor entre nosotros. Y dicho esto, les enseñó las manos y el costado, dice San Juan. Los discípulos tienen que hacer la experiencia del Cristo resucitado, de los signos del Cristo resucitado. Por supuesto que estos signos son algo que nosotros no podemos acceder
nosotros no podemos acceder a estos signos porque Jesús ya ha ido al cielo, se fue de la presencia real como física, como biológica de Jesús, en el Jesús histórico, y ya se fue también de la presencia glorificada que vieron los apóstoles. Pero el hecho de que les muestre a ellos los signos de la pasión significa que nosotros podemos creer en su testimonio y que ellos lo vieron auténticamente resucitado, glorificado, un cuerpo glorioso. No es que se haya muerto y como se murió, se paró, sino que se paró resucitado y glorioso. Tiene las marcas de la pasión, pero no es el cuerpo atormentado, vapuleado. Yo digo que Jesús quedó como una bola de sangre, como una bola de sangre, después de la tortura, después de la cruz, de la lanzada, de los latigazos, de la coronación, de la tortura que le hicieron, de muchas noches que no pudo dormir. Es decir, quedó verdaderamente devastado su cuerpo. Pero cuando resucita, los apóstoles nos dicen que está bien, que está glorioso. Y entonces los signos de la pasión son muy importantes para que los discípulos puedan transmitir el hecho de que ellos vieron a Jesús resucitado. Y les dice otra vez, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Se establece la cadena de sacramentalidad. Jesús es el sacramento del Padre y la iglesia es el sacramento de Cristo. Cristo en su cruz y en su resurrección es el sacramento del amor del Padre y nosotros somos el sacramento de Cristo, la comunidad cristiana, más allá de la institución, porque la institución a veces no cumple esta función de sacramento del Padre, a veces no la cumplimos nosotros, pero nosotros tenemos que cumplir la función de ser sacramento de Cristo y Cristo sacramento del Padre, es decir, nosotros sacramento del amor del Padre. A final de cuentas, la comunidad va a hacer 7 gestos que representan este amor, como los 7 sacramentos, pero no solo los 7 sacramentos, el bautismo, la confirmación, el bla, 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 sino la comunidad en sí es sacramento del amor del Padre. ¿Y en qué sentido? En el perdón. Yo insisto mucho en mis homilías y en mis cursos que este perdón no es propio del sacramento del perdón. No es exclusivo del sacramento de la reconciliación. Este perdón es la manera en que nosotros vamos haciendo, extendiendo el amor del Padre. Toda la comunidad cristiana está representando este amor del Padre y la característica más radical del amor es el perdón. El perdón de la cruz, del Cristo crucificado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el sacramento de inmenso amor que nos tiene Dios. Dios no nos cuenta los chiles, ¿no? No está de cuenta chiles, no está acumulando pecados en un libro para reprochárnoslo. No está haciéndonos una lista interminable de nuestros defectos. No está contabilizando, no está rencoroso de lo que nosotros le hacemos y le hacemos a los hermanos. No, el Padre Celestial, la característica más importante es la misericordia, el perdón de los pecados. Y entonces la característica más importante de la comunidad cristiana para ser sacramento de Cristo y ser sacramento del Padre será el perdón de los pecados. Nosotros todos tenemos que estar en el perdón. Es muy, muy complicado
pero es más complicado no perdonar. Es muy complicado perdonar, tiene que tener un esfuerzo, exige un esfuerzo personal, una madurez personal, un trabajo personal, pero es más complicado no perdonar porque eso nos lleva a la destrucción de todo, a la destrucción de las familias, de las parejas, de esposos, del rompimiento entre los hermanos, de la separación en la colonia, en la comunidad, en el mundo entero, en el mundo entero. Ahorita tenemos que hacer muchos gestos de reconciliación, a veces quedándonos callados, a veces diciendo algo, pero no sucumbir a esta corriente de separación que nos han impuesto a base de discursos populistas, es decir, y de ambos lados, ¿no? Yo no estoy criticando nada más al gobierno, sino de ambos lados hemos tenido o hemos sucumbido a la separación de las familias y a la separación de los amigos, porque pues estamos peleados ideológicamente, y esto nos va a llevar años reconciliarnos. Y la comunidad cristiana, para mí, es una pieza clave de esta reconciliación. Probablemente en la comunidad cristiana estemos calladitos ante todo lo que pasa, pero yo siento que estamos más callados de lo que deberíamos estar. Pero el trabajo fundamental para mí es la reconciliación. Hasta allí dejo y pues eh, y ya luego comentamos. Muy bien. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Victoriano, ¿qué nos quieres agregar? Eh, me gusta mucho esto último que dice Miguel, de cómo la comunidad necesita situarse en esa lógica, ser el espacio del perdón. Y ahí pues hay mucho que construir en términos de comunidad eclesial y de como denominación cristiana, ¿no? De la iglesia romana, bueno, muchísimo, pero me, me voy a una parte del inicio de tu discurso, Michele, que es escandaloso, porque pues así es el evangelio, ¿no? Es escandaloso. Lo que te da la membresía o el ser cristiano, ¿no? O la adhesión, el estar en comunión con Dios, pues me gusta como lo dices, es Cristo en medio de la comunidad, ¿no? Es el aglutinante, es el cemento, me parece, dijiste. Y híjole, ahí en esos términos, pensar en la comunidad cristiana, pues por supuesto es algo que nos cuesta mucho trabajo porque nosotros lo vemos en los límites de nuestra romanidad o de nuestra institucionalidad. Y pues pretendiendo eso que en alguno de estos últimos domingos decíamos a propósito de tener como a Dios en la mano, ¿no? Como poder tener el poder como el gran chamán, ¿no? Yo tengo el poder y yo lo manipulo, lo hago para allá o lo hago para acá, según los vientos o los intereses o los que. Y lo digo porque asistimos a nivel eclesial a una división que tú denunciabas en términos políticos, pero que también nos atraviesa en términos de comunidad eclesial, de discursos también absolutistas o populistas o moralistas o lo que sea, ¿no? Y entonces
donde pues muchas veces lo que se construye no es alrededor de la presencia del resucitado entre nosotros, sino pues en otras lógicas políticas, económicas, de poder. Ideológicas. ¿Cómo? Ideológicas. Ideológicas de poder, ¿no? Que pues irremediablemente se mueven porque pues somos humanos y estamos así, ¿no? Ahí no podemos invocar una comunidad purista de redimidos de Nueva Jerusalén, ¿no? Sino pues que estamos en este mundo y le vamos batallando. Y entonces, qué importante poder decirnos. Digo, por eso es escandaloso, porque en el discurso de la institución parece que está afuera, ¿no? Las lógicas son otras, no está en el centro, no es el aglutinante, no es el que da la posibilidad de ser, como decías al final, sacramento de perdón, no es quien ilumina, quien da paz, quien encuentra caminos, sino como los discursos polarizados cierran caminos. Ese es el drama, ¿no? Cierran caminos. Y entonces la presencia del resucitado efectivamente nos posibilita, digo, de encontrar caminos, y quiera Dios que efectivamente podamos tenerlo ahí como centro, como camino. Yo te pediría en tu segunda participación, si es que Toñito nos vuelve a dar la palabra, que como tus estudios lo ameritan, nos des unas pistas de cómo reconciliarnos con la gente, pues no una receta, sino unos elementos, Claro. unos elementos para el perdón, ¿no? Porque yo creo que mucha gente está entrampada, estamos entrampados en el no perdonar. Y pues me gustaría solicitarte, si su merced lo quiere, Mercedes. eh, que nos des unas pistas, ¿no? Sí, con gusto, con gusto, con gusto. Muy bien, muchas gracias, Padre Victoriano. Padre Jaime. Bien, que yo voy también ahí en esa línea, en el centro Cristo. ¿Qué significa que en el centro esté Cristo? Realmente no está solo Él, sino es una experiencia comunitaria, es el Padre, es el Espíritu. No es un líder religioso solitario que es el más fuerte y que está en medio de nosotros y solito, no está solitario. Es una experiencia comunitaria muy íntima, porque empieza a decir, como el Padre me envió, así los envío yo. Ese dato es importante porque, bueno, más adelante tendremos la fiesta de la Santísima Trinidad, que nos habla de esta experiencia comunitaria, de esta experiencia de comunión. No quiero interpretar este texto en el punto de vista así trinitario, no va por allí, pero sí tiene algunos rasgos que habla de, se hace presente y las cosas se van a ir realizando ya desde el Padre, desde Dios, no son desde nuestras fuerzas. Entonces, cuando Jesús nos recuerda que Él es el enviado, nos habla de esta comunión. Solo desde esta comunión con Jesús, pero es dentro de esta unidad misteriosa trinitaria, pues podemos experimentar la paz y podemos experimentar esa fuerza, esa presencia del Espíritu, pues ya todo lo que han dicho ustedes, que nos va a llevar a la reconciliación a nivel social, comunitaria, familiar, personal, que son como las dimensiones que tenemos en nuestra vida, ¿no? Cómo reconciliarme personalmente conmigo, mi propia historia, cómo reconciliarme con la propia familia, cómo es la reconciliación a nivel social o a nivel de la iglesia, también comunitaria. En fin, sí pienso que este detalle de ver a Jesús en el centro es internarnos en esta experiencia pues, de comunión que al final de cuentas da sus frutos. Les doy el Espíritu Santo y empieza a enviarnos, es decir, genera un movimiento de construcción, de ir construyendo en la sociedad
pues estos caminos de paz, de perdón, todo esto que están hablando y que el padre Victoriano pues a lo mejor da detalles más sobre esta reconciliación del perdón entre nosotros. Que algo sabe el padre Victoriano a ese respecto. Yo muy rápido para poder tener espacio para que el padre Miguel y el padre Victoriano hagan un segundo comentario. Sin duda, la imagen que más tenemos en la memoria no es la que nos narra Juan respecto a la fiesta de Pentecostés. Tenemos mucho más la imagen que nos narra Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿no? En donde el Espíritu Santo baja como en lenguas de fuego y se posa en cada uno de ellos, ¿no? Pero yo interrelaciono ambos textos porque al venir el Espíritu Santo nos da dones, ¿no? El don que Juan nos narra, que ustedes ya explicaron muy bien, y el don que narra Lucas de que los apóstoles empiezan a hablar de las maravillas de Dios según los inducía el Espíritu. Y entonces todo mundo les entendía, ¿no? Esto quiere decir que el mensaje de Cristo por medio del Espíritu Santo te llega a ti desde tu propia historia, desde tu propio ser, desde tus propias limitaciones y desde tus propias fortalezas. Y entonces el mensaje de Cristo por medio del Espíritu Santo se puede encarnar en ti. Y yo creo que es lo que yo quería comentar nada más así rápidamente para pasar a que nos comente el padre Miguel y el padre Victoriano si quiere. Pues yo cedo mi tiempo a Victoriano. Como en la cámara, ¿no? Cedo mis Toda generosidad, cedo mi micrófono. Oye, gracias. Pues brevemente también, yo creo que un primer paso y nos ayuda mucho a situarnos en la dimensión, bueno, pero antes esto que decías es fundamental. La experiencia del perdón nace de la experiencia del amor. De otro modo, es muy complicado. Y de ahí lo segundo que quiero decir es muy importante desmitificar esta realidad, porque alrededor de ella hay muchos mitos, como hay que perdonar pero olvidando, hay que perdonar pero disculpando, hay que perdonar pero renunciando a que se haga justicia, hay que perdonar pero hacer como que no pasó nada, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a desmitificar esta realidad del perdón. Y yo creo, no nada más por mis estudios, sino porque observando al maestro te das cuenta que ahí caen muchos mitos, ¿no? Si tú ves a Jesús en los evangelios, puedes darte cuenta de cómo nosotros vivimos en mitos a propósito del perdón y cómo se puede realizar esto que decías tú, Michele, de es más difícil estar sin perdonar que estar que perdonando. Y paso a la tercera cosa que quiero decir. Si nosotros hacemos un balance o recuento de lo que nos comporta estar viviendo en el rencor o instalados en el rencor, en el odio, podemos honestamente entender el costo que tiene vivir odiando o vivir con rencor en el corazón. Tiene consecuencias enormes en todos los ámbitos, en la relación con los demás, en el estar conmigo mismo, en el desgaste que significa, sobre todo, hay odios o rencores que son
apabullantes que ocupan mucho de mi tiempo, de mi energía, de mi pensar, ¿no? Y entonces ayuda mucho hasta poner por escrito cuáles son los costos de vivir instalado en el rencor, en el odio. Y eso pues nos va a dar mucha pista como primer paso. Y yo creo que teniendo en cuenta como estas cosas nos puede ayudar a iniciar un proceso, porque la última cosa que digo, el perdón es un proceso de sanación en el que sanando puedo perdonar o perdonando puedo sanar. A lo largo de nuestra vida, pues hay heridas que quedan por lo que hacemos o por lo que nos hacen. Y aprender a perdonar, pues significa ir sanando, que creo que sobre todo en la última parte de tu intervención, Michele, apuntabas justamente a eso. Cómo cuando la comunidad se convierte en un dispositivo de perdón, en un espacio de perdón, entonces es posible sanar y vivir en la paz de Cristo. De otra manera, pues vivimos en el infierno, ¿no? Entonces, pues esas 4 cosas puntuales, desmitificar el concepto del perdón, poder evaluar los costos que significa no perdonar, mirar la experiencia del maestro en el Evangelio y hacer estar dispuestos a hacer el proceso, ¿no? Pues eso. Perfecto, Padre Victoriano, muchísimas gracias. No sé si Padre Miguel, Padre Jaime quisieran agregar algo. No, yo no. Yo también me quedé así como, no, ya. O sea, Sí. Yo quisiera nada más puntualizar, porque ya lo dijo Victoriano, que la fuente del perdón es Dios. Ujú. Si nosotros pensamos que la fuente del perdón somos nosotros, ya estamos arrancando mal. Pero la fuente del perdón es Dios, porque nosotros también hemos hecho cosas que dañan a la gente. Entonces, nosotros no podemos perdonar así como el nazi en la lista de Schindler, ¿no? Te perdono. No, nosotros somos sujetos del perdón, pero también objetos del perdón. Es decir, comenzamos a ser perdonados y en base a nuestra experiencia de ser perdonados, nos enseña mucho de cómo vamos a perdonar. Y la segunda cosa y última que quiero decir, yo en concreto, yo hasta que no desmitifiqué, como dice Victoriano, un elemento del perdón, porque yo pensaba que perdonar era volver a ser iguales, ¿no? Uh-huh. Como éramos antes. No, el perdón no significa que volvamos a ser, por ejemplo, un amigo íntimo que te traiciona porque cuenta algo que tú le contaste. El perdón no significa que le vas a seguir contando todo. Es decir, el perdón no significa que regreses a hacer un como si fuéramos en el kilómetro cero nuevamente. No, no, no. El perdón es tomar decisiones, pero no guardar rencores. Y desmitificar esta acción me ayudó mucho en mi vida para perdonar, para soltar cosas, soltar resentimientos y no estar en el punto de la sensación de que estoy fallando porque pues tengo que contarle todo otra vez, ¿no? No, 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 no funciona así. Y finalmente me di el lujo de pedirte a ti
y me doy el lujo que nos sigas platicando de esto. Como me doy el lujo de pedir a Toñito que nos regale un café de su cafetería. Ah, sí. ¿Eran? Acá está, mira. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, queridos hermanos. Ahí está nuestra propuesta de reflexión y pues esperamos que nos hagan favor de seguirnos viendo. Si les gustó, pues pónganle like. Si no les gustó, pónganle dislike y inviten a más de las personas que ustedes conocen, con sus familiares y todo, pues para que esta comunidad pues pueda ir creciendo. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana, buena semana y Dios los bendiga. Bendiciones.